Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar con la doctora Lee, webinar de Conexis. Les agradecemos a todos su interés en nuestros servicios y su participación el día de hoy, deseándoles como siempre salud y prosperidad en sus negocios. Hoy, antes de empezar con la charla, vamos a repasar un poquito para los que no conocen qué es Conexis, cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos. Nuestros servicios están orientados a apoyar a las empresas que venden a gobierno, tanto en Costa Rica como en Panamá, a ganar más contratos. Nuestra filosofía es apoyarlos para hacer crecer sus negocios. Y para eso nos basamos en tres servicios eh, clave. El primero es Leads, que podemos conocer un poquito aquí. Leads, que es una plataforma para identificar oportunidades de negocio para ventas a gobierno. Leads me da acceso a todas las oportunidades. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos, podemos ver esto un poquito más grande, tenemos que el 94% de las oportunidades que nosotros trabajamos vienen de Panamá Compra, incluye todo lo que es cotizaciones en línea y procesos de compra en general, todos los demás procesos de compra en general, pero también incluimos lo que es la autoridad del Canal de Panamá y publicaciones en periódicos nacionales como La Estrella, donde salen publicados compras sobre todo del sector salud, y de organismos internacionales que publican en sus propias fuentes, ¿verdad? Con el PNUD, el BESIE y demás. Entonces, en una sola plataforma, yo puedo definir todos los productos y servicios que a mí me interesan, ya sea por palabra o por código, y él los va a encontrar y me los va a reportar. Nosotros tenemos en Panamá actualización de esta información cada hora, de tal manera que si se programa, por ejemplo, una cotización en línea, con solo que se programe, digamos, para hoy en la tarde o para mañana, yo inmediatamente, y esa cotización en línea contiene algún producto o servicio que yo ofrezco, inmediatamente puedo recibir una notificación por correo electrónico o entro al sistema y la puedo ver. También me notifica de cambios, por ejemplo, una adenda, la orden de compra o una resolución de cancelación de un proceso. Yo recibo, si yo pongo las oportunidades en seguimiento, voy recibiendo esas notificaciones en forma automática de los concursos que a mí me interesan. Eso me da una ventaja competitiva. Me ayuda a ahorrar tiempo y me ayuda también a tomar ventaja de los códigos de Panamá Compra, ¿verdad? Que esas son muy importantes. Eso me permite a mí, con un clic, ver compras previas de cualquier eh, producto o servicio que se esté solicitando su compra, ver precios previos, graficar mis competidores, tener información de mis competidores, ¿verdad? Leads competir mejor, eh, ¿cómo se llama? Con mayor facilidad, con mayor... y vamos a hacer en agosto una presentación de leads para que un siguiente webinar, y ahí los vamos a estar invitando. Analytics también es súper importante, es una base de datos de adjudicaciones que en Panamá tenemos desde el 2017, 18, 19, 20, 21. 5 años ya de histórico de compras con tremendas, digamos, facilidades de consulta que me permiten a mí primero, antes de enviar una oferta, analizar esos antecedentes de compras para definir una estrategia de precio, de diseñar estrategias comerciales, o sea, quiénes son los compradores de tal producto, quiénes son mis principales competidores, qué ofrecen, ¿verdad? ¿Cómo se han contratado sus productos y demás,
ampliar el mercado, que es yo quiero entrar con un producto nuevo, o sea, ¿cuál podría ser una estrategia con base en lo que el mercado está comprando en este momento? Y evidentemente monitorear en mi competencia, que es decir, qué está haciendo, ¿verdad? ¿Quién le vende? ¿Cómo le vende? ¿Qué le vende? ¿En cuánto le vende? ¿En qué cantidades le vende? Hoy estamos en la parte de training, que es entrenamiento, ¿verdad? Que la doctora ya vamos a ver, ya vamos a entrar en la charla con ellas de un tema, ¿verdad? También bien importante, que es el tema de las fianzas. Em, Training tenemos de diferentes formas. Algunos son asesorías o acompañamiento personalizado para las empresas. Otros son cursos que damos todas las semanas para mejor uso de nuestra plataforma. Y otros son este tipo de webinars para apoyo en formación en temas de contrataciones públicas en general. Yo los invito para que entren a esta sección nueva que se llama Noticias, que está en licitegana.com, en la parte de noticias, y ahí van a encontrar lo último que nosotros estamos publicando sobre, por ejemplo, esta parte de preguntan nuestros clientes en Panamá. Ahí hay preguntas frecuentes y respuestas, que eso viene todos los meses. Hay videos de webinars que recientemente realizamos, hay anuncios de webinars y otras actividades que vienen. Entonces, tanto de Costa Rica como de Panamá. Entonces, los invitamos a revisar esa, esa sección también en licitegana.com. Bueno, ya para ir entrando, voy a pasarme aquí a la filmina de el webinar de hoy, ¿verdad? Titulado como proveedor del Estado, ¿qué debes conocer sobre las fianzas de los contratos para no perderlas? Eh, Antes de invitar a la doctora Lee, ella es experta, es abogada, es experta en contrataciones públicas en Panamá. Ha escrito ya 2 ediciones de libros relacionados con la normativa de contrataciones públicas en Panamá, anotados, concordados. Recientemente publicó un libro sobre el nuevo régimen de licitaciones para asociaciones público-privadas, súper interesante, que presentó un webinar pasado. Vamos a hablar un poquito más de eso al final de este webinar. Y entonces, bienvenida, doctora. Qué gusto contar con su presencia el día de hoy y siempre charlas tan interesantes que nos ofrece. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto siempre tenerlos pues aquí acompañándonos en estas sesiones mensuales, con el objetivo principalmente de poder compartir conocimientos, las últimas novedades que salgan en referencia al tema de la contratación pública y que pues es siempre de interés para nuestros estimados clientes y usuarios, ¿no?, de los servicios de Conexis. Como siempre, pues Ujú. para que las sesiones puedan correr mejor, yo voy a cerrar el video y recordemos que a través de la plataforma ustedes pueden hacer sus preguntas y en la medida pues que las vayan presentando, nosotros iremos respondiéndolas para poder así pues tener una sesión un poco más interactiva. Vamos Gracias, a doctora. dar, vamos a dar entonces inicio pues a la sesión del día de hoy referente al tema de las fianzas. Doctora, perdón, nada más queremos hacer un sondeíto antes de empezar, un sondeíto breve que lo voy a proyectar ya en la pantalla de ustedes. Es para conocer un poquito más de quienes nos acompañan hoy. Nada más tienen que darle clic a la opción o a las opciones que ustedes representan, digamos. La primera es si ya vendes a gobierno o no, ¿verdad? O sea, si queremos ver quiénes nos acompañan. Igual si son empresas pyme, ¿verdad? O no. Es un sondeo bastante rápido. Les vamos a dar un par de segundos más y, y eso también nos va a ayudar un poquito a enfocar mejor la charla. Sí, lo que estamos viendo, ya les voy a publicar el, el resultado, es que el 80%, 83% sí vende a gobierno,
lo cual es bueno, excelente para el tema de fianzas del tema de hoy. Y vemos que la mitad son exactamente la mitad. Nunca había visto algo, una división tan clara. Exactamente la mitad son pymes y exactamente la mitad no son pymes. Entonces está bien representados los diferentes sectores en este webinar. Y nada más recordarles que el botoncito para hacer las preguntas las vamos a hacer a través del botoncito de Q y A, de que dice preguntas y respuestas. Levantar la mano no las podemos atender en este webinar, sino solo el botoncito de Q y A. Disculpe, doctora, y todo suyo el, el webinar. Gracias. Bueno, dando inicio entonces en la tarde de hoy, vamos primero a hablar sobre el concepto, la conceptualización de lo que es la fianza. En la Firmina tenemos entonces la pregunta de qué es una fianza. Lo primero que tenemos que tener claro es que la fianza es un contrato de forma general. En el caso muy particular de las fianzas, en el tema de la contratación del gobierno, aquellos que ya han tenido la experiencia verán que es un documento breve y de carácter general. Breve porque por lo general ocupa solamente una página, depende del tipo de la fianzadora, puede ser una página 8,5 por 14 o pueden ser dos páginas 8,5 por 11. En este contrato se vincula al fiador, que puede estar constituido por una o más compañías aseguradoras o entidades bancarias. Ahora cuando entremos a ver ya los tipos de fianza, podremos ver pues que las aseguradoras o las entidades bancarias pueden emitirlas, en donde esta persona pues es garante del cumplimiento de una obligación. Es decir, la responsabilidad primaria o este contrato primario es entre dos personas, de las cuales una está vinculada al Estado por una relación contractual y el otro no está vinculado directamente, sin embargo está obligado a garantizar el cumplimiento u honrar el cumplimiento de esa fianza en beneficio de un tercero, que en el caso pues nuestro, ese tercero es la entidad, a la vez que la Contraloría General de la República. Y que pues como dijimos, que está regulado específicamente en el decreto ley 33 del 8 de septiembre del 2020. Es importante conocer este reglamento o esta normativa, porque recordemos que el tema de la regulación de las fianzas corresponde a la Contraloría General de la República por el mismo dictamen de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Entonces, esta normativa la podemos encontrar regulada en la Gaceta 29.115 del 17 de septiembre de 2020, que es la reglamentación actualizada consona con la última reforma de la ley 22, que fue a través pues, de la ley 153 de 2020. En la siguiente filmina, entonces vamos a ver ahora cómo se constituyen esas fianzas. Las fianzas pueden ser en dinero en efectivo, títulos de crédito del Estado, fianzas emitidas por compañías de seguros, garantías bancarias o cheques certificados o de gerencia. Prácticamente la regulación que contiene el decreto de la Contraloría es para regular la emisión de las fianzas como garantías expedidas por compañías de seguros o inclusive garantías bancarias. Obviamente para el efectivo no hay ningún tipo de regulación. En el caso particular, pues es poco común, sin embargo, no deja de darse. Por ejemplo, en instituciones como la Caja de Ahorros, donde hace un par de meses atrás se realizó un proceso de subasta de bienes públicos, las fianzas fueron presentadas por los distintos proponentes en efectivo, lo que significaba pues un control mayor de quiénes eran los que depositaban, las cantidades depositadas, y la entidad tenía que llevar una custodia muy bien llevada a cabo en el sentido de poder garantizar la seguridad de esos fondos para aquellos pues, proponentes que no fuesen favorecidos recibieran de vuelta ese dinero en efectivo.
Los cheques certificados o de gerencia, pues igualmente es apersonarse a una entidad bancaria y solicitar un cheque respectivo para que pueda ser constituido y presentado ante la entidad licitante o contratante. En cuanto a las fianzas, pues emitidas por compañías de seguros o las llamadas también garantías bancarias, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el decreto de la Contraloría establece en el artículo 5, que solo las compañías de seguro y entidades bancarias registradas para operar en la República de Panamá, con solvencia reconocida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Bancos, podrán emitir fianzas para garantizar las obligaciones de un contratista del Estado. Aquí es sumamente importante porque hay muchas situaciones en las que se dan fianzas que quieren ser constituidas por otras entidades, incluso financieras o entidades extranjeras. Pero en este sentido la norma es clara porque establece que solo las compañías y las entidades bancarias operando y registradas en la República de Panamá. Entonces, aquí le da también una responsabilidad tanto a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros como a la Superintendencia de Bancos de remitir de manera semestral para la consideración de la Contraloría la lista de las compañías de seguros y de los bancos que gocen de dicha solvencia, indicando pues en todo caso los montos de las obligaciones que pueden garantizar tales compañías. Entonces, esto es bien importante porque estas listas deben hacerse llegar a las instituciones. Aquí en muchas ocasiones, pues a veces hay un poco de falta de comunicación porque dichas circulares a veces no llegan de manera oportuna a las áreas. Son remitidas en muchas ocasiones a los representantes legales, ministros, directores, y no son comunicadas oportunamente a las áreas de compras, administración, presupuesto, arquitectura, ¿no? A las áreas que realmente tienen que ver con el seguimiento y fiscalización, el cumplimiento de la presentación de las fianzas. Una recomendación óptima sería, por ejemplo, que estos listados fuesen debidamente publicados tanto en las páginas de la Superintendencia de Seguros como en la Superintendencia de Bancos e igualmente en las páginas de la Contraloría, porque las listas son remitidas a la Contraloría y es la Contraloría la que entonces en su facultad reguladora del tema de las fianzas hace las comunicaciones oportunas a las instituciones. En la siguiente filmina vamos a ver entonces el tema específico de los términos y de ciertas condiciones particulares que ya deben tener cada fianza para entonces adentrarnos en el tema propio de los distintos tipos de fianza. El primer concepto es que las mismas no pueden ser emitidas por un término menor al plazo de ejecución del contrato. Si el contrato tiene una ejecución de, pongamos, 180 días, ninguna fianza debe ser emitida con menos de ese plazo. Entonces ahí es muy importante que cuando ustedes como proveedores van a solicitar la generación de una fianza, tengan ya inclusive una nota o una comunicación formal de la institución. Claro, eso sí ha sido producto de un proceso de selección de contratistas. En el pliego de cargos debe estar debidamente identificado el tiempo de la fianza en el caso de que sea fianza de propuesta, de fianza de cumplimiento, y igualmente la identificación de si será en días calendarios, de si será en días hábiles, de si incluso será en meses el periodo de ejecución, porque asimismo la compañía fianzadora debe emitir la fianza. Un error que se da bastante a veces de manera común es que los proveedores solicitan las fianzas a su compañía cuando van a llevar la fianza a la institución pública respectiva. Resulta ser que los días no coinciden, que la fianzadora colocó 180 días sin especificar si eran calendarios o hábiles, o puso en lugar de 180 días, puso 6 meses, pero realmente pues la contratación no está establecida en meses, sino en días o viceversa. Entonces en eso tienen que tener pues mucho cuidado
Porque obviamente bajo las situaciones actuales en que en muchas ocasiones pues las movilidades y los accesos a las oficinas están bastante restringidas, pues no es muy conveniente estar yendo de un lugar a otro porque haya la necesidad de corregir una fianza. Es también importante en cuanto al tema de los términos cuando se solicitan prórrogas, ya que estamos hablando entonces propiamente de fianzas de cumplimiento. En caso de las prórrogas, pues el contratista está obligado a presentar el endoso al momento de la aprobación de la solicitud de prórroga por parte de la entidad. Esto hace referencia en el artículo 102 del texto único y que yo hago siempre énfasis en eso. ¿Por qué? Porque las prórrogas no se entienden dadas de forma tácita, tiene que ser de forma expresa. Incluso la norma establece que la entidad tiene un plazo de 5 días hábiles para responder a una solicitud de prórroga de un contratista. Eso está regulado entre los artículos 192 a 195 del decreto 439. Y aquí entonces es muy importante que ustedes, como proveedores, cuando solicitan una prórroga, están ustedes en el pleno derecho de exigir una respuesta formal por escrito de parte de la entidad donde diga que la prórroga ha sido concedida o negada. Y esto tiene dos importantes aspectos. Primero, que tiene 5 días hábiles para contestar la entidad. Y la norma dice que si la entidad no contesta, entonces se entiende la prórroga aprobada, ¿no? Es un silencio, diríamos un silencio administrativo positivo a favor del contratista. Y segundo, está la obligación de la entidad contratante a contestar por escrito en cuanto a esa solicitud de prórroga del contratista. Y eso puede verse porque hay una serie de documentos estandarizados que emitió la Dirección General de Contrataciones Públicas y que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado. Y entre los modelos establece un modelo de nota donde se concede o niega la prórroga, lo que obliga entonces a la entidad, unido obviamente a la regulación legal, a dar una respuesta formal al proveedor en cuanto a una solicitud de prórroga. Entonces, con esa solicitud de prórroga debidamente aprobada, entonces el contratista o el proveedor puede dirigirse a su compañía o a su banco a solicitar la prórroga respectiva en el endoso de la fianza. Entonces, este aspecto a mí me gusta siempre hacerles énfasis y el llamado de atención, porque en muchas ocasiones los proveedores quedan, como quien dice, en indefensión o en un limbo, porque las instituciones no les responden sus prórrogas. O creen que al emitir una adenda ya están respondiendo la prórroga. No, la prórroga tiene que ser respondida mediante un documento formal independiente de la confección de la adenda. Y con esa nota, entonces, poder apersonarse a la aseguradora o a la fianzadora a solicitar el respectivo endoso. Porque igualmente la aseguradora solicita un documento formal de la institución para poder generar dicho documento. Vamos entonces a ver, como siguiente paso, los diferentes tipos de fianza. Vamos a conocer los tipos de fianzas que se pueden contratar o que de acuerdo a la situación particular de la contratación, el proponente o el contratista están obligados a presentar. En primer lugar, tenemos la fianza de propuesta. Recordemos que con la reforma de la ley 153, la fianza de propuesta aplica ahora solo para las licitaciones superiores a los 500.000 balboas. El objetivo de esta fianza, como siempre ha sido, es garantizar el mantenimiento de la oferta y la firma del contrato. Recordemos que con la reforma de la ley 153, que eso lo vimos en algunos webinars pasados, las licitaciones superiores ahora a $50.000 no requieren fianza de propuesta. Sin embargo, el proponente que no mantenga su oferta o no firme el contrato está sujeto entonces a un tema de inhabilitación por un año. Cuando son licitaciones superiores a $500,000, entonces adicional al tema de la inhabilitación para garantizar la oferta, está también entonces la presentación de la fianza.
el valor de esa fianza nunca puede ser inferior al 10% del valor de la propuesta. Puede ser superior, pero no inferior. En cuanto al término de vigencia de la fianza de propuesta, la norma dice que puede ser por un término no mayor de 120 días. La norma no dice que debe ser 120 días hábiles, dice no mayor de 120 días. Sin embargo, las instituciones como parámetro estándar han optado por establecer que sea de 120 días. Obviamente para garantizarse que la fianza pueda cubrir todo el periodo que en muchas ocasiones demora entre la adjudicación, entre la presentación de la fianza de cumplimiento, entre la firma del contrato, la formalización. Entonces, para poder garantizarse un mayor periodo de vigencia. Hay excepciones en que el mismo artículo señala que puede ser hasta 180 días hábiles que corresponderán cuando nos encontremos frente a situaciones en que se requieran, ya sea por contratos que impliquen una trascendencia en cuanto a monto, complejidad, ¿no? Y temas que requieran pues una mayor garantía de tiempo. En los contratos de cuantía indeterminada, pues las mismas se establecen acuerdo entre la Contraloría General de la República y la entidad contratante previo al acto de convocatoria, es decir, previo a publicar el acto público, porque ya entonces en el acto público debe ponerse la cuantía de la fianza, la cual será hasta un máximo de 1.000.000 de balboas. Y recordando pues que los procedimientos de convenio marco para aquellos proveedores que participen en convenio marco o aquellos que están sometidos a algún procedimiento excepcional, pues no se les requiere fianza de propuesta. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que también les exijan, que ha sucedido muchas veces, mandan al mensajero cuando había que presentar las fianzas físicas, mandan al mensajero o solicitan la fianza y resulta ser que cuando la recogían la fianza no cumplía con el señalamiento expreso o claro de las cantidades o los tiempos. Y recordemos que esos son causales de rechazo de plano de la propuesta. Obviamente ahora con el tema de las fianzas electrónicas o la verificación de las fianzas, estas posibilidades deben reducirse. Sin embargo, ustedes como proveedores están en el derecho de poder solicitarle a sus compañías afianzadoras que le emitan el documento físico para que ustedes antes de remitir las fianzas vía electrónica por el portal, hacer las verificaciones de que la misma pues, está debidamente firmada, la denominación del acto público es correcto, el monto es correcto y el tiempo es correcto. Vamos a ver entonces en la siguiente filmina qué más debemos saber sobre la fianza propuesta. Primero, que las entidades no deben solicitar fianza por más del tiempo de 180 días hábiles. Es decir, ese es el tope máximo que pueden pedir. Las fianzadoras, aunque yo he visto por ahí algunos actos públicos en que a veces piden fianzas de propuestas hasta de 350 días, la norma habla exclusivamente de hasta 180 días hábiles máximo, ¿no? Sin embargo, si ningún proponente se queja, si ni la DGCP pone objeciones, pues las entidades pueden poner rangos superiores a eso. Segundo, que una vez vencido dicho término, ustedes como proponentes no están obligados a mantener su oferta. Es decir, que por ejemplo, la entidad se demoró entre formalizar el contrato porque resulta ser que pusieron una acción de reclamo contra el informe de comisión, mientras la DGCP resuelve, aunque los términos ahora son pues bien cortos y como todo se procesa de manera digital, son aún más cortos. Pero adicional a eso presentaron un recurso de impugnación ante el tribunal, que ahora también los términos son pues más cortos que antes con la ley 61. No obstante, pues resulta ser que en todos esos procesos la adjudicación, perdón, la formalización del contrato ha demorado más de 180 días hábiles, que recordemos que son hábiles, lo que significa que son más de 6 meses, ¿no?
tiempo suficiente para que una entidad pueda formalizar o solicitar ya la formalización del contrato y por consiguiente la presentación de la fianza de cumplimiento. Sin embargo, si por esas situaciones extraordinarias la entidad pues no lo lograse hacer y estamos hablando de que le están solicitando al proponente mantener su oferta pasada esos 180 días hábiles, el proponente no está obligado a hacerlo. Y en todo caso, pues la entidad podrá formalizar el contrato siempre y cuando el adjudicatario ratifique y mantenga su propuesta original. Ratificación que, como debemos saber, tiene que ser por escrito. No puede ser una ratificación tácita, debe ser expresa, que conste en un documento donde el proponente señala pues que mantiene su oferta original. Y en caso de no mantenerla, pues él no incurre en ninguna responsabilidad porque ya pasaron los 180 días hábiles que establece la norma. Y la entidad en todo caso pues ejercerá la facultad extraordinaria de rechazo, pudiendo optar por llamar a una segunda convocatoria o convocar un nuevo acto público. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Vamos a ver entonces ahora en la siguiente filmina que las fianzas de propuestas pueden ser corregidas. Y así lo establece el mismo decreto 33 de la Contraloría. Sin embargo, esta subsanación de las fianzas solo aplica si la entidad contratante en el pliego de cargos y en la plantilla electrónica colocó que la fianza de propuesta es subsanable. Porque si no es subsanable, pues ahí sí ya se perdió la oportunidad. Entonces, en el evento de que sea subsanable, esa subsanación recordemos que no cubre errores en el monto, siempre y cuando el monto sea pues un monto inferior a la propuesta, porque si el error es por un monto superior, pues obviamente ahí no aplica. Y en la vigencia de la fianza. De allí, ¿qué puede corregirse o qué puede subsanarse? Señala pues que la designación del beneficiario. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Que dice beneficiario, Contraloría General de la República y Caja de Seguro Social, pero resulta ser que era Caja de Ahorro. O dice Ministerio de Gobierno y resulta ser que era el Ministerio de Comercio, de Industria. Entonces, por eso siempre es importante que los proponentes revisen la documentación a detalle, porque si bien puede que eso sea subsanable, si la institución colocó que la fianza de propuesta no es subsanable, entonces ya ahí lleva un punto que puede la comisión determinar que no cumple y perderse en ese momento la adjudicación. ¿Qué otro aspecto es subsanable en la fianza? Identificar en forma equivocada el acto público. Por ejemplo, pusieron todos los dígitos que me habla el portal, pero resulta ser que el último dígito era un 5 y en lugar de poner un 5 pusieron un 3. O en la identificación de la provincia, en lugar de haber puesto 08, la afianzadora puso 09. Entonces, esos son errores que pueden ser subsanables, pero que, como digo yo, desde el principio es mejor que no ocurran, porque si no es subsanable el documento, entonces ya el proponente puede perder esta oportunidad de adjudicación. Otro aspecto que puede ser subsanable es el objeto, ¿no? Que, por ejemplo, el acto era el suministro de aires acondicionados centrales de 24,000 BTU, pero resulta ser que yo puse el suministro de aires acondicionados de 26,000 BTU. Entonces, si bien el acto público es correcto, en la descripción del objeto contractual no lo es. Entonces, ese aspecto pues también es subsanable. Claro que siempre y cuando pues se exprese el objeto principal y se pueda identificar con el acto que se desarrolla. Puede que yo haya escrito mal el número del acto público, pero la descripción del acto público es correcta. O puede que yo haya escrito el número del acto público de forma correcta y la descripción del objeto contractual o de lo que está licitando la entidad lo haya puesto de manera incorrecta. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta que la fianza
puede ser subsanada, la de propuesta, pero siempre y cuando la entidad lo haya puesto como un documento subsanable. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver el tema de las fianzas de propuestas electrónicas. Como todos sabemos, la ley 153 establece que a partir del 1 de enero de este año, todas las propuestas serán enviadas de manera electrónica, lo que significa que ya nadie puede enviar propuestas físicas en cajas ni en sobres. En atención a ello, la misma ley establecía que las fianzas de propuestas pues, pueden ser enviadas de manera electrónica, siempre y cuando las entidades puedan validar o consten con un método validador de esas fianzas. Entonces, a través de la circular 13-2021 LEC del 30 de marzo de 2021, la Contraloría General de la República emitió la plataforma o le dio validez a la plataforma a través de la cual la Superintendencia de Seguros y Reaseguros avaló el portal de la Asociación Panameña de Aseguradores, mediante el cual las entidades públicas entonces pueden validar la existencia de esas fianzas de propuesta. Ahí está, pues ingresando a la dirección que allí señalan, se introduce el número de la fianza que se desea validar y el sistema mostrará la información de la fianza. Es decir, mostrará monto, mostrará la empresa, y determinará pues que es una fianza válida. Que en caso pues de necesitar soporte se puede escribir a un correo electrónico. Es importante tener en cuenta que este portal de validación solo es utilizado o solo lo pueden utilizar aquellas compañías afianzadoras que pertenecen a la Asociación Panameña de Aseguradores. Para aquellas compañías que no pertenecen, la Contraloría en dicha circular, en la siguiente filmina podemos verlo, señaló, aquí vemos pues en primer lugar el portal de Apadea, como les dije, ahí en el portal, en esa dirección, ustedes ingresan el número y ahí entonces el sistema les dará la validación. En la siguiente diapositiva, entonces vemos para aquellas fianzas electrónicas de las aseguradoras que no forman parte de Apadea, porque obviamente todos sabemos que el derecho de asociación es un derecho y que como tal pues nadie está obligado a agremiarse. Sin embargo, la Contraloría debe entonces garantizar para aquellas aseguradoras que no pertenecen a esta asociación una manera confiable de que las instituciones puedan validar dichas fianzas. Entonces, en ese caso es la Regional de Seguros e Interamericana de Fianzas y Seguros, señalando entonces allí el nombre, los correos y los contactos de las personas autorizadas para validar la existencia de dichas fianzas. Vamos entonces a entrar a ver ahora un poco sobre las fianzas de cumplimiento. Las fianzas de cumplimiento, como sabemos, es para contrataciones superiores a los 50.000 balboas, para ejecutar fielmente el objeto contractual y corregir sus defectos, así como para establecer pues la vigencia y ejecución del contrato principal hasta el término de la liquidación. Igualmente, la fianza de cumplimiento sirve para garantizar los vicios redditorios o los defectos que pueda tener el suministro, el servicio o la obra, hasta un año en el caso de si son bienes muebles, 6 meses si son bienes consumibles y 3 años si son construcciones de obra o bienes inmuebles. Aquí yo les puse un asterisco porque es importante ver el artículo 2 del numeral 14 del texto único, que hace referencia a lo que se entiende por contratos de obra, porque nosotros pensamos que nada más es construcción de inmuebles, es decir, hacer un edificio, hacer casas, hacer un hospital, pero no. Para el contrato de obra, la norma define que también es obra aquellos que celebren las entidades para la construcción, el mantenimiento, la reparación, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes muebles e inmuebles. Entonces, aquí es muy importante
porque a veces consideramos muchos contratos y que servicios de mantenimiento, por ejemplo, de aires acondicionados, pero ya inclusive el Tribunal de Contrataciones Públicas ha considerado los servicios de mantenimiento de aires acondicionados como un contrato de obra, porque incluye el mantenimiento, reparación de bienes muebles. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de lo que son las vigencias de las fianzas para el tema de las garantías posteriores al cumplimiento, pues que tiene que ver ya con esto de los vicios redimitorios o los daños ocultos. En nuestra siguiente filmina, pues tenemos también que ver el tema de la fianza de cumplimiento, que está contemplado en el artículo 123 y que es responsabilidad de la entidad contratante exigir que la fianza de cumplimiento se mantenga vigente durante la ejecución del contrato hasta su finalización. Y el periodo adicional que establece en este artículo, es decir, que se refiere a la liquidación. Entonces, aquí ustedes como proponentes y proveedores es muy importante que tengan en cuenta siempre que las fianzas de cumplimiento actualmente tienen que cubrir la vigencia o durante la vigencia de ejecución del contrato. Si mi contrato es de 6 meses y según el artículo 106 que trata de la liquidación, la entidad debe haber establecido en su pliego de cargos o en el contrato el periodo de esa liquidación, que si no lo ha dicho, la norma señala que es 2 meses posteriores a la ejecución del contrato, lo que significa que las fianzas realmente en muchas ocasiones ustedes verán que las instituciones entonces le piden fianzas más allá del periodo de ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque la normativa exige que las fianzas deben estar vigentes durante el periodo de ejecución del contrato y el periodo adicional que se establece en este artículo 123, que se refiere entonces al periodo de liquidación, por lo que debe remitirse entonces al artículo 106. Y esto se los digo porque en muchas ocasiones cuando nosotros hemos pedido fianzas de cumplimiento, las aseguradoras, obviamente a través del contratista, nos hacen saber y nos preguntan de que por qué las fianzas, si el periodo del contrato es de 5 meses, por qué la fianza que le estamos pidiendo es de 7 meses. Ah, porque es que tiene que cubrir también el periodo de liquidación del contrato. Y es importante también que la contraparte, en este caso la entidad contratante, tenga muy claro que es responsabilidad de ellos garantizar el mantenimiento y vigencia de las fianzas de cumplimiento. Porque si no, están sujetos dichos funcionarios, si se les vence una fianza y no han pedido oportunamente la renovación, a sanciones administrativas que pueden conllevar a la destitución de dicho funcionario. En cuanto a los porcentajes de la fianza de cumplimiento, aquí es muy importante que hagamos algunas acotaciones. El decreto ley establece como regla general, todos nos hemos manejado así, que si es un contrato de obra, la fianza no debe ser inferior al 50% del valor del contrato. Ese 50% puede variar siempre y cuando se trate, por ejemplo, como vemos allí, si son contratos de más de 2 millones de dólares, esa fianza de cumplimiento podrá ser entre un 15 y un 45%, pero debe contar con autorización previa de la Contraloría. Es decir, la institución de manera unilateral no puede modificar el porcentaje de fianza del 50%. Sin embargo, la norma permite que pueda ser un porcentaje entre 15 y 45 con aprobación previa de la Contraloría. Entonces, no siempre pensemos que la fianza de cumplimiento en un contrato de obra va a ser del 50%. En los otros tipos de contratos, servicios, suministros, pues no puede ser inferior al 10%. Y allí, si es potestad de la institución, poner 15, 20, 25, siempre y cuando pues lo haya establecido previamente en el pliego de cargos. En los contratos llave en mano, el mismo decreto establece que será del 100% del valor del contrato. Y en los contratos de arrendamiento es un mes decano por cada año de arrendamiento. Aquí tenemos una pregunta de una de los asistentes que nos dice, si uno se gana la licitación, ¿se debe solicitar a la institución que se devuelva la fianza de propuesta?
debo notificar a la aseguradora que proceda a anular esa fianza porque no me gané la licitación. La pregunta es interesante, porque recordemos que la fianza de propuesta es para garantizar mi propuesta. 1. 2. Si yo fui el adjudicatario, una vez yo presento mi fianza de cumplimiento y firmo mi contrato, la fianza de propuesta deja de tener validez. Por lo tanto, ese adjudicatario está en el derecho de solicitarle a la institución que le devuelva la fianza de propuesta para, en todo caso, en muchas ocasiones, algunas afianzadoras la hacen una devolución al proponente que fue adjudicado de lo que haya pagado por esa fianza de propuesta. Y en el caso de que haya perdido, ¿no? Y no le sea adjudicado, el no adjudicado o los proponentes no adjudicados pueden solicitar a la institución y la institución está en el derecho de devolverles esa fianza físicamente, ¿no? Entonces, obviamente, en el expediente debe quedar una copia autenticada. En ese sentido, también hay que tener cuidado. Primero, no nos apresuremos a veces a solicitar la devolución de la fianza de propuesta porque resulta ser de que, bueno, es que a mí me adjudicaron el contrato, pero resulta ser que se lo adjudicaron al otro proponente, alguien presentó de repente un recurso de impugnación, no fui yo, fue otra de las empresas, y en ese recurso de impugnación resulta ser que el tribunal, luego de un análisis y de someter a un nuevo informe o a una nueva evaluación, determina que la persona que fue adjudicada no era la que debía ganárselo y se lo dieron a usted, y resulta ser que usted solicitó muy anticipadamente la devolución de la fianza propuesta y entonces usted ha podido perder la oportunidad de que se le adjudique un contrato. Entonces yo siempre recomiendo que ya una vez, por ejemplo, se ha firmado el contrato, se ha refrendado y se ha publicado en Panamá Compras con un nuevo contratista, entonces usted pueda solicitar la devolución de su fianza de propuesta. Realmente las instituciones de oficio no hacen esas devoluciones. Si no lo hacen, pues a solicitud de parte interesada. Pero sí, es viable que los proponentes no adjudicados pues soliciten la devolución de sus fianzas de propuesta. En muchos casos, las afianzadoras pueden o devolver un porcentaje de lo pagado o incluso solicitar la liberación de alguna garantía que hayan podido pedirle al proponente para generarle esa fianza de propuesta. Vamos entonces a ver en la siguiente diapositiva, cuando hay, por ejemplo, contratos con un mismo proponente, en cuanto a la presentación de la fianza de cumplimiento. Surge, pues, como resultado, por ejemplo, de una adjudicación donde era un acto público que tenía varios renglones. Y de esos varios renglones, eran 5 renglones, a mí me adjudicaron 2. Debo yo constituir una fianza de propuesta por cada contrato. Independientemente de que sean producto del mismo acto público, cada acto público y cada renglón debe generar un contrato independiente. No tiene nada que ver con que haya ganado varios renglones el mismo proponente. Entonces, en atención a ello, para cada contrato debe generarse una fianza de cumplimiento que garantice el cumplimiento de cada uno de los objetos contractuales de cada uno de esos renglones que hayan podido surgir de un mismo acto público. Vamos entonces ahora a ver el siguiente tipo de fianza, común también, que es la fianza de pago anticipado. Esta fianza de pago anticipado, pues, es para garantizar el reintegro de determinada suma de dinero entregada en concepto de adelanto. Recordemos que con la última reforma, pues no puede ser superior al 20% del monto original del contrato. Y debe haber sido previamente establecido en el acto público. Es importante que tengan en cuenta que la fianza de pago anticipado, pues es para garantizar el 100% de ese anticipo y que solo se constituye una vez, ¿no? Al inicio de la firma del contrato,
porque solamente puede haber un anticipo. Entonces, en atención a esto, hay que ver en la siguiente filmina la nueva modalidad que introdujo la ley 153 y que tiene que ver con las fianzas de pago anticipado en contratos que excedan los 3 millones de balboas. Ya cuando los contratos son superiores a 3 millones de balboas, el anticipo no se le da al proveedor ni al contratista, sino que se constituye a través de un fideicomiso que creará el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es con el objeto de garantizar que dichos fondos sean utilizados en lo que corresponde, que es en la ejecución particular de esa obra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, primero porque ustedes como proveedores ya no van a recibir esa cantidad, imagínense el 20% de 3 millones, no lo van a recibir en un dinero en efectivo, sino a través de un fideicomiso que será administrado en beneficio de la entidad contratante, o sea, para garantizar la ejecución de la obra. Y esto es así porque, como veremos en la siguiente diapositiva, recordemos que el dinero que se da de un anticipo es para la ejecución oportuna y debida de la obra o del contrato. Por lo general es de la obra. Eso no significa que no se pueda dar anticipo en otro tipo de contrato. Pero lo más regular y lo general que se da es que se dé anticipos en contratos de obra. En ese sentido, entonces, para garantizar que esos fondos sean utilizados en la obra que corresponde, porque a veces los proveedores tienen la mala costumbre de utilizar los anticipos de una obra en otra obra que estén terminando o en la cual tienen, por ejemplo, alguna deficiencia financiera o están cortos de liquidez. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la ley 153 introdujo pues el hecho de que cuando son contratos superiores a los 3 millones, esos anticipos se manejen a través de fideicomiso. Otro aspecto que deben tener ustedes como proponentes y contratistas es que para mantener el cumplimiento del contrato y no incurrir en alguna causal que los pueda llevar a perder o a que sean resueltos administrativamente el contrato y por consiguiente perder la fianza, es que cuando hay fianza de pago anticipado, ustedes son responsables de rendir informes mensuales pormenorizados y sustentados del uso de esa fianza o de ese anticipo que se les dio. Y eso está contemplado en el artículo 124. Y eso les digo yo siempre a los contratistas y a las entidades. Acuérdense que el tema de la fianza de pago anticipado es para garantizar el cumplimiento o el uso correcto de ese anticipo dentro de la ejecución de mi contrato. Entonces el proveedor, el contratista, tiene la obligación de rendir informes mensuales sobre ello para que al final se pueda entonces emitir el acta de entrega final. Recordemos que en los contratos de obras el acta de entrega final es sumamente importante porque de ello depende que a ustedes les hagan también la devolución del retenido que se hace de cada cuenta que presentan en un contrato de obra. La siguiente fianza, pues que fue una fianza que se introdujo con la reforma de la ley 22, que es la fianza de la acción de reclamo, que está regulada por la Dirección General de Contrataciones Públicas mediante la resolución 003-2021 del 20 de enero de 2021, que es la garantía que debe adjuntarse a la acción de reclamo con el objeto de garantizar la satisfacción de los perjuicios y lesiones que se pudieran causar al interés público en el caso de acciones de reclamo temerarias. Se aplica, recuerden, a partir del segundo informe de verificación o evaluación, es por un 10% del precio de referencia, e igualmente como las otras fianzas pueden ser constituidas en efectivo, en cheques certificados, cheques de gerencia, en garantías bancarias o de compañías aseguradoras. Si se decide a favor pues del reclamante, se le devuelve la fianza, pero si la decisión es adversa, va al Tesoro Nacional, salvo que la Dirección General de Contrataciones Públicas pues determine que el actuar del reclamante no fue temerario. Otra fianza que sabemos pues que existe y que
pues está vigente desde que se creó la Ley 22 en el 2006, es la fianza del recurso de impugnación, que como todos sabemos, pues es regulada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y es la garantía que el proponente debe adjuntar al recurso de impugnación cuando éste considere que se ha violado sus derechos en un procedimiento de selección de contratistas. Aquí es importante que tengamos claro, porque a diferencia de la fianza de acción de reclamo, que es por el 10% de la propuesta, no importa si es una licitación o un acto público de obra, de suministro o de servicios, la fianza del recurso de impugnación sí hay porcentajes diferentes dependiendo del objeto contractual. En el caso de que el objeto contractual sea suministro o adquisición de bienes y servicios, es el 10%. Y en el caso de que sea una obra, entonces es el 15%. Entonces aquí es importante que sí tengamos eso en cuenta. Tenemos aquí otra pregunta de otro de los participantes que dice, ¿se puede ejecutar una fianza de anticipo si la obra no supera el 10% del avance y es comprobado el incumplimiento del contrato? Ok, recordemos que la ejecución de las fianzas, ya sea de cumplimiento y o de pago anticipado, va unido al procedimiento de resolución administrativa del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que voy a resolver es el contrato porque el proveedor, en este caso el contratista, que es una compañía constructora, porque aquí me están haciendo pues una pregunta sobre un contrato de obra, incumplió alguna de las situaciones que en este caso dice que pues no supera el 10% del avance. Me imagino que si un contrato, pongamos, de un año y resulta ser que ya han pasado 8 meses y el contratista constructor no ha avanzado más del 10%, yo estoy en plena capacidad de iniciar un procedimiento de resolución administrativa, debidamente documentado, con los informes, con los avances, con las inspecciones. Entonces, yo inicio mi procedimiento y una vez eh, ejecutoriada la resolución que determinó la resolución administrativa del contrato, yo entonces procedo a solicitarle a la aseguradora honrar las fianzas, evidentemente habiéndome garantizado que las fianzas estaban vigentes. Entonces la compañía aseguradora tendrá la opción o de subrogarse en los derechos del contratista, que significa hacer un acuerdo suplementario para poder entonces buscar un contratista que concluya la obra o bien pagarle a la entidad contratante los montos que correspondan en atención a la fianza de cumplimiento y a la fianza de pago anticipado. Entonces, la fianza de pago anticipado no se ejecuta por sí sola. Ella va aparejada a un procedimiento de resolución administrativa donde se ejecutarán las fianzas que estén vigentes. Y en este caso puede ser la fianza de cumplimiento y la fianza de pago anticipado. Entonces, allí es importante tener en cuenta porque también ha habido situaciones en que la fianza de cumplimiento está vencida y ya yo no puedo ejecutar fianza de cumplimiento. Sin embargo, la fianza de pago anticipado por lo general siempre se mantiene vigente porque ella misma dice que estará vigente hasta 30 días después de la ejecución o el cumplimiento del contrato, lo que significa que mientras el contrato no venza, entonces, en ese caso, sí se puede ejecutar la fianza de pago anticipado, aunque la de cumplimiento haya expirado o esté vencida porque no se endosó oportunamente. Aquí también hacen otra pregunta de cómo se ejecuta la fianza de cumplimiento en el caso de vicios redimitorios. Bueno, la norma realmente no dice mucho sobre la ejecución o la garantía. Sin embargo, en la práctica lo que se ha hecho es que se procede a notificar a la afianzadora. Primero se agota la vía, obviamente, con el proveedor, siempre y cuando todavía estemos dentro del periodo de vigencia de la garantía, ya sea un año, 6 meses o 3 años. Y en el caso de que el contratista no realice los trabajos o las correcciones como parte de la garantía, entonces se procede a comunicarle
a la aseguradora tal situación para que ella entonces honre el tema de la garantía. Pero ya ahí realmente no estaríamos hablando de una ejecución de fianza, sino de un reclamo por garantía, ¿no? Porque ya la fianza de cumplimiento como tal, que era para garantizar el cumplimiento, la ejecución del contrato, ha vencido, ella queda vigente por temas de garantía. Entonces, aquí pues sí, en el modelo de fianza de cumplimiento, pues sí nos dice que su vigencia es de 1 año, de 6 meses y de 3 años para el tema de la garantía, y de que entonces empiezan a correr a partir de la fecha del acta de aceptación final. Pero no nos da mayores luces o detalles en cuanto a este tema. Sin embargo, sí habla, como vamos a ver ahora más adelante, de algo muy importante, que es cómo se procede con los temas de notificaciones. Es lo que vamos a ver aquí en esta filmina. ¿Qué debes saber como proponente o como contratista, ¿no? Cuando debes presentar primero las fianzas. Primero, debes dar inicio al proceso de resolución administrativa. Es decir, que las instituciones deben oportunamente iniciar el proceso. Recordemos que para la fianza de propuesta, los proponentes cuentan con el derecho de poder presentar un recurso de apelación ante el tribunal después de 2 días de una vez de ejecutoría o trate de resolver o cobrar la fianza de propuesta. Y la otra es cuando es la fianza de cumplimiento de pago anticipado, que debe haberse primero incurrido en alguna de las causales que den inicio al procedimiento de resolución administrativa. Recordando que el procedimiento de resolución debe notificarse primero la intención en el portal de Panamá Compra a través del acto público respectivo, y que entonces esta intención tiene 5 días para que el contratista presente sus descargos o pueda subsanar el error en que ha incurrido, para entonces ya no ir a la siguiente etapa. Pero si a pesar de esos 5 días y de todas las opciones que se le dio, el contratista se mantiene en su incumplimiento, entonces ya la entidad resuelve formalmente el contrato, y esa resolución administrativa pues es apelable ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas por 5 días luego de la notificación. Recordando que la notificación son por 2 días a través del portal electrónico de Panamá Compra. En ese sentido de la notificación, vamos a ver entonces en la siguiente filmina un aspecto importante que ustedes como proponentes deben saber, y que las instituciones pues también deberían estar muy conscientes de esta situación. El decreto ley 33 establece en su artículo 38 que la fiadora quedará exonerada de responsabilidad si la entidad contratante no comunica a la fiadora del inicio del trámite de resolución administrativa dentro de los 30 días hábiles siguientes al conocimiento del incumplimiento. Anteriormente, lo que se hacía es que todo se notifique en el portal, la intención, la resolución administrativa, y que ya por eso se daba entendido que la notificación se le hacía al contratista e igualmente a la afianzadora. Sin embargo, aquí hay que resaltar que nos dice el decreto en el artículo 38 que la notificación a la afiadora sobre el incumplimiento debe hacerse por escrito de forma personal en el domicilio de la fiadora. No aplica como válida la notificación vía portal de Panamá Compra. ¿Esto qué nos quiere decir? Que una vez la institución está decidida a llevar a cabo el inicio del procedimiento por incumplimiento, debe remitir una nota de comunicación a la compañía aseguradora y que debe ser entregado en su domicilio legal. Ya una vez es entregado, se consta con el sello de recibido, entonces es recomendable publicar esa notificación en el portal de Panamá Compra para que también quede constancia en el expediente electrónico
porque recuerden que las instituciones están obligadas a publicar todo en el sistema de Panamá Compras como expediente electrónico de todas las actuaciones e incidencias que se den en el proceso. Entonces se notifica allí de que efectivamente ya se cumplió con la notificación en el domicilio de la fiadora de la situación de incumplimiento por parte del contratista. Entonces, allí debe pues indicarse una relación escrita de los hechos principales. Y así que esto es un detalle que está allí, como quien dice, medio escondidito en el decreto de la Contraloría, específicamente en su artículo 38, pues que dice al final que la notificación se efectuará por escrito a la fiadora en su domicilio legal. Y que debe ser entonces dentro de los 30 días, ¿no? Del inicio del trámite de resolución administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes hacen su notificación, cuando las entidades hacen la notificación en el portal de la intención y le dan los 5 días al contratista para que haga sus descargos, paralelamente debe estársele notificando la afianzadora en el domicilio de la situación del inicio del procedimiento. Y ustedes como proveedores deben tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si la institución no cumple con eso, tengan por seguro que la aseguradora les va a decir, bueno, señores, entidad, ministerio, dirección, ustedes, yo no voy a honrar la fianza, no voy a pagarla, no voy a subrogarme, porque ustedes no cumplieron con notificarme en mi domicilio legal de la situación del inicio del procedimiento de resolución administrativa. Con lo cual, entonces, la aseguradora puede ser exonerada de sus responsabilidades y obligaciones, quedando entonces nada más la relación de ver cómo la institución recobra o logra recuperar algo del contratista, pues que ha sido resuelto administrativamente. Entonces, este detalle, pues es importante que ustedes como contratistas lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, respetando pues el tiempo de todos ustedes, agradeciéndole las preguntas que se han formulado a través de la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Por allí veo a alguien que tiene una manito levantada, no sé si será ahí un error de dedo, pero no sé si tienen pues alguna pregunta adicional que nos las hagan llegar pues a través de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. En caso pues contrario, yo quisiera darle las gracias pues por toda su atención. Ha sido interesante la sesión de hoy, también las preguntas que se han generado y esperamos haber pues satisfecho y resuelto algunas de sus dudas. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación, como siempre. Gracias a todos. Les recordamos, bueno, más bien les comentamos que el mañana, bueno, mañana o el viernes van a recibir un link con la grabación, con el acceso al video de esta charla que muy probablemente van a requerir revisar, ¿verdad? En sus diferentes aspectos que va tocando. Por hoy los queremos invitar a dos temas finales. El primero, recordarles, bueno, les vamos a estar notificando en los siguientes días de los 2 webinars que vienen para agosto. Uno va a ser el jueves 12 de agosto a las 11 de la mañana, que va a ser del uso de nuestra plataforma Conexis, que ahora hablamos un poco al inicio de identificación de oportunidades, estudios de mercado, estudios de precio, identificación de oportunidades para subcontratos y demás. Y el otro va a ser con la doctora el miércoles 25 de agosto a las 5 de la tarde y los temas están estudiándose para definir. De hecho, quería pedirles dos cositas finales. Uno es este sondeo final que siempre hacemos, invitarlos a, si alguno quiere
seleccionar alguna opción, bienvenida, ¿verdad? Tenemos la primera dice, deseo información sobre suscripción con descuento. Tenemos en Costa Rica, no sé si en Panamá, pero en Costa Rica tenemos el Día de la Madre el 15 de agosto. Entonces tenemos eh, precios especiales en Costa Rica para el mes de agosto, que los trasladamos también a Panamá si desean más información. El segundo es si son suscriptores de Conexis y desean alguna sesión personalizada para depurar el uso de nuestras herramientas, nada más le dan clic ahí con todo gusto. El tercero es nada más retroalimentación general con respecto al webinar de hoy, que ahorita les hablo de la encuesta. Y el cuarto es que hace en el webinar pasado, la doctora Lee nos presentó su nueva publicación, en este caso sobre, sobre el nuevo régimen de licitaciones para de asociaciones público-privadas. Entonces, les tenemos una excelente noticia y es que las empresas o las personas que se suscriban a Conexis, las siguientes 20 personas que suscriban a Conexis en Panamá, les vamos a obsequiar uno de esos ejemplares, que es una edición limitada muy especial con la doctora. Y si hay otras personas que desean adquirir ese libro, ya está disponible. Hace un mes todavía no está disponible. Ya está disponible. Entonces, si le dan clic ahí, con todo gusto la doctora los va a contactar para que lo puedan adquirir. Bueno, por mí, doctora, muchas gracias nuevamente. Y a todos los participantes les agradecemos una vez más su participación, invitarlos a estar revisando la página de noticias, la sección de noticias en licitaygana.com. Y voy a terminar este webinar ya. Al final les va a salir una pequeña encuestita de retroalimentación. Yo les agradezco mucho si nos pueden compartir sus comentarios para atenderlos mejor, digamos, nuevos temas para los webinars, sugerencias para mejorar y demás. Esas dos preguntitas muy básicas. Entonces, aquí les quedan. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos por acompañarnos hoy y quedamos a las órdenes como siempre. Saludos. Tengan todos buenas tardes. Saludos.